Bueno, buenos días a todos, hermanos. Os invito a leer conmigo Mateo 5, versículo 13. Es un solo versículo. Un solo versículo que nos habla del gran privilegio que tenemos de poder trabajar para el Señor. Dice así, Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y ser pisoteada por los hombres. La palabra sal solamente está 6 veces en el Nuevo Testamento, 4 de ellas en los Evangelios, y 3 de esas 4 veces está hablando del mismo episodio, es decir, que habla muy poco sobre la sal en el Nuevo Testamento. Pero encontramos la sal en cualquier rincón de la Biblia, en cada palabra que salió de la boca del Señor. Y además nos desvela el grado de confianza que el Señor pone, el privilegio y la responsabilidad tan grande que pone sobre nuestras espaldas. Jesús, antes de hablar de la sal, ha dado las bienaventuranzas. Y es a través de ellas nos ha indicado el carácter que debe de tener un verdadero creyente que forma parte del reino de Dios aquí en la tierra. En realidad no se trata de una casualidad el orden que Jesús pone en las bienaventuranzas, porque es necesario, primero, ser pobre de espíritu, llorar, ser manso, ser misericordioso, limpios de corazón y ser capaces de sufrir por el Señor. Las bienaventuranzas son el corazón del Sermón del Monte, pero una vez dio las bienaventuranzas, el Señor habló de ser luz y de ser sal para el mundo. Solo cuando el Espíritu Santo nos ha moldeado, solamente cuando las bienaventuranzas se cumplen en cada uno de nosotros, es cuando estamos en condiciones de poder ser sal para el mundo, porque reflejaremos aquello de lo que estamos hablando. Pero ¿cómo podemos ser sal al caminar de otras personas, dando sentido y sabor a sus vidas? Lógicamente, manifestándolo en el mundo en que vivimos. Porque nosotros no somos islas, ni vivimos aislados. El cristiano vive en el mundo, aunque no es del mundo, es decir, no comparte los valores mundanos, pero al mismo tiempo no debemos apartarnos de la gente que vive en ese mundo, porque los cristianos somos aquellos que le da sentido a un mundo sin esperanza. Y es que podemos hacer dos cosas: estar en los negocios de mi Padre, como dijo Jesús, o vivir aislados de ese mundo para no contaminarnos con él. Y ese fue el error del monasticismo medieval, en los cuales se construyeron miles de monasterios, porque la gente pensaba, decía, nos aislamos del mundo para no contaminarnos con él, sin pensar que donde va el hombre va el pecado con él, y por lo tanto eso no era una solución. Los cristianos sufrieron torturas, generalmente con todos los emperadores romanos, también en la época de la Inquisición, ese periodo de oscurantismo de la Edad Media donde España tuvo mucho que ver. Esos cristianos podían haber callado y haber llevado a Jesús solamente en su corazón y haber hablado lo justo, vivir a escondidas, pero fueron sal y luz para el mundo que les rodeaba aun a costa de sus vidas. Porque si la gran comisión del cristiano es hacer discípulos, ¿cómo vamos a vivir aislados? ¿Cómo nos vamos a encerrar en casa? ¿Cómo vamos a callar nuestra boca? Hoy en día los pactos o contratos entre dos partes se hacen con la ayuda de abogados y de notarios. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento se hacían a través de pactos de sal. Estos pactos de sal eran entonces importantísimos y se respetaban con la vida. De ahí que Dios utilizara este pacto humano tan importante para ilustrar sus pactos y enseñanzas. Dice en Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ezequiel 43:23 dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada
sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Los sacerdotes realizaban sacrificio de expiación por los pecados del pueblo ante Dios, con animales sin tacha y sin mancha. De esta manera, para simbolizar por un lado la pureza del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y por otro lado, aunque no lo sabían entonces, cada cordero que sacrificaban simbolizaba al verdadero cordero que en su día vendría para quitar el pecado del mundo, a Jesús. En el trato de las personas, el pacto de sal era de esta manera. Cuando dos personas querían ponerse de acuerdo en un negocio y necesitaban jurar por algo muy grande que no fuera Jehová, lo que hacían era que cada uno llevaba una bolsita de sal y en una mesa los dos vaciaban la sal un montón encima del otro montón. Y cuando acababan de negociar, lo que hacían era recoger la sal cada uno en su bolsita. Pero ¿qué ocurre? Que te llevabas sal extraña contigo, porque la sal se había mezclado, no se podía separar. Entonces te llevabas parte de la sal que el otro había traído. Y simbólicamente esa sal es la que te iba a reclamar el cumplimiento de aquello que habías negociado. La ley de Dios ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Existían entonces las dos más importantes maneras de realizar ofrendas, sacrificios al Señor. Era el holocausto, que el holocausto el animal ardía entero y no se aprovechaba nada, y luego estaban las ofrendas de paz. En las ofrendas de paz, el que ofrendaba, por ejemplo, un cordero, pues el sacerdote, el levita, lo preparaba, las grosuras se dedicaban a Dios, ardían, el sacerdote se quedaba parte de la carne y el resto se lo quedaba el que había ofrendado. Pero previamente a ese cordero se había echado sal. Y el ofrendador comía esa carne solo con su familia, con una condición que muchas veces pasa desapercibida, y es que lo tenía que hacer con alegría, porque se trataba de una ofrenda de paz, porque Dios estaba en paz contigo, porque Dios te había perdonado tus pecados. Así la gente cuando comía de lo sacrificado lo hacía con sal, que previamente había echado el sacerdote, y se sabía que se estaba participando en ese pacto. También notaban la diferencia entre el gusto de la carne, lógicamente, porque normalmente la gente solamente comía la carne con sal cuando se sacrificaba en el templo, porque la sal era muy cara. Cuando varias personas participaban de la sal en una comida, no se trataba lógicamente de comer la sal cruda, sino que era la sal previamente que se echaba en la comida. Y entonces era costumbre, en el momento de echar la sal, llamar la atención a todo el mundo para que todo el mundo viera cómo se espolvoreaba la sal sobre la comida. Y eso quería decir que aquellas personas estaban contentas, que aquellas personas, pues, había una hermandad ahí. Era algo familiar. Una observación. La Biblia hace referencia a comer con sal, sal del pacto, después de haber dicho de no usar levadura ni miel, porque la levadura y la miel producen fermentación. De hecho, la levadura es símbolo en la Biblia, lo sabéis todos, ¿verdad?, que es símbolo del pecado. Es decir, que la levadura en la palabra nos habla de lo que no debemos ser y la sal de lo que sí que debemos ser. Y en el Nuevo Testamento el versículo clave es el que hemos leído, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino solamente para ser tirada fuera y ser hollada o pisoteada por los hombres. ¿Y qué les quiso decir Jesús cuando les dijo eso de que si la sal se hacía insípida, sería echada fuera? ¿Puede perder la sal su gusto? No, no puede, a no ser que se mezcle. Y en los tiempos de Jesús no había manera de refinar esa sal. Es decir, que si estaba mezclada con arena, no se podía utilizar para nada, salvo para una cosa, que era para mantener los caminos sin vegetación. Se echaba en los caminos para que la vegetación no creyese. Por eso dice el Señor
para ser tirada fuera y ser pisoteada. La sal pura, libre de otros compuestos minerales y de la contaminación, no puede perder su efectividad. Pero cuando el Señor hablaba de ser sal desvanecida, como hemos leído, en griego significa que se vuelve necia. Y se estaba refiriendo seguramente a la sal del Mar Muerto, que no vale absolutamente para nada. La sal en los tiempos de Jesús servía para purificar, Segunda de Reyes 2, para conservar, que algo no se echara a perder como actualmente se hace hoy, para dar sabor, Job 6:6, para establecer una alianza, Números 18, Números 19, para ofrecer un sacrificio a Dios, como ya hemos leído varios versículos, para curar se utilizaba para desinflamar y para intercambiar en trueques, porque era de elevado precio la sal. Recordemos que la palabra que utilizamos hoy en día, salario, es una palabra que se inventó en la época de los romanos porque se pagaba a los soldados, su sueldo se les pagaba con sal. Y ahí vemos el valor que tenía la sal. La sal era dinero en efectivo. Bueno, con todo esto hemos situado la sal en el Evangelio, o por lo menos eso espero haber hecho. La sal en la natural preserva, aparta de la corrupción, por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, viviremos vidas apartadas del mal, es decir, santificadas. En lo espiritual, si somos sal, significará que frenaremos el progreso de lo inmoral y del pecado. En lo natural, la sal produce sed al que la toma. Por lo tanto, en lo espiritual, si somos sal, produciremos esa sed de las cosas de Dios en muchos. Al que le gusta la sal, enseguida nota todo insípido. Y ese es nuestro cometido, que cuando hablemos de Dios produzca esa sed de Dios, que no se pueda estar sin Él. Nosotros, como la sal que somos, debemos de producir esa sed de las cosas del Señor y darle sentido a la vida de las personas. El Señor a los que tiene sed les dice: yo soy el agua de vida, el que bebe del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Pues nuestra sal debe de producir esa sed. Pero la sal hay cosas que no hace. Y nosotros como sal hay cosas que no podemos hacer. Porque la sal no puede revertir el proceso, por ejemplo, de putrefacción. Cuando la carne se pudre, por mucha sal que le eches, va a seguir podrida. Nosotros somos como esa sal. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero el Espíritu Santo sí que lo puede hacer. Es el que realmente puede revertir ese proceso destructivo a través de convertir esa persona a Dios. Por eso, la salvación no es nuestra, es del Señor. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y mucha gente piensa que cuando una persona se convierte, pues ya está todo hecho, un salvo más. Pero esa persona que se convierte es un niño en la fe, es una persona que necesita crecer, es una persona que necesita ir de la mano de otras personas hasta tomar alimento sólido. Y no solamente para el recién convertido, sino también para el hermano. La conversión no es la meta, como se creen algunos. Dice Pablo: he terminado la carrera. La carrera empezó el día que iba para Damasco, que se le apareció el Señor, y ahora es mayor. Y es cuando dice: he acabado la carrera, porque la carrera de un cristiano acaba el día que estás en la presencia del Señor. Si la conversión fuera la meta, pues nos sobraría la mitad de este libro. Porque este libro no está hecho para el incrédulo, es para el creyente. Este libro tiene un mensaje para el incrédulo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a partir de ahí, aplícate todo lo que pone aquí. Porque no nos engañemos, el incrédulo, si es que tiene este libro, lo tiene en una estantería criando polvo y nunca se acuerdan de cogerlo. ¿Y cuáles son las características de ser sal en la tierra? Bueno, ser sal en la tierra significa que debemos de vivir acorde al reino de Dios. Y por lo tanto, de una manera opuesta a cómo vive el mundo. Si los cristianos no nos esforzamos por hacer impacto en este mundo que nos rodea, pues perdemos las características y eso implica perder todo aquello que de nuestra razón de ser.
Es como nadar entre dos aguas. No somos ni una cosa ni la otra. No servimos como cristianos, pero tampoco somos del todo mundanos. Seguimos siendo sal, pero somos esa sal que dice Jesús, que es una sal desvanecida, que no sirve para nada, porque el Señor no te puede utilizar para nada. Recordemos que hemos sido llamados por Dios para ser instrumentos en sus manos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese debe ser nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no hemos de conformarnos a este tiempo ni a este mundo, sino que este mundo es el que tiene que ser transformado por nosotros. Y ese cometido Dios nos lo ha dado a nosotros, porque nosotros somos esa sal para la vida de las personas. Señor quiere que como discípulos que somos, ejercemos la función de la sal. Por eso estamos llamados a darle sabor, como he dicho antes, a este mundo. Dice en Colosenses 4, 5, 6, andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Debemos ayudar a otros a encontrar el sentido a sus sufrimientos, a hacer menos amargos los momentos difíciles y también a encontrarle sentido a lo bueno. Reconocerlo todo como don de Dios. Y eso sí, hay que cuidar la dosificación. Ni mucha ni poca sal. Porque poca sal, todo estará insípido, y mucha sal hará el plato incomestible, como mínimo desagradable. Como sal de la tierra estamos invitados a vivir como pide el Señor, siendo una ofrenda permanente, es decir, ofreciéndoselo todo. Lo malo, lo grande, lo pequeño, lo bueno, todo, aunque hasta lo aparentemente insignificante. Para ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento, como hemos leído, pide que no haya un sacrificio sin sal, por lo que el templo tenía almacenes precisamente para la sal de los sacrificios, una sal que se compraba con las ofrendas del templo. Y nosotros tenemos que tener nuestro depósito lleno de sal. Y como siempre, pues tenemos que hablar del corazón. Nuestro corazón tiene que estar lleno de sal. Para que cualquier momento, porque no lo sabemos, ser de utilidad para el Señor, ser de utilidad para el hermano que lo necesita. Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. En el ámbito espiritual, ser sal de la tierra es una invitación a atesorar nuestra fe y a ser testigos en nuestro mundo de que nuestra fe es algo valioso, no solo para los demás, sino para nosotros mismos, porque es algo que nos sostiene en los momentos difíciles, algo que nos llena de alegría, algo que nos hace más pacientes, tolerantes, capaces de soportar cualquier adversidad, problemas insuperables. Por eso hagamos una reflexión. Pregúntate, ¿de qué manera das testimonio del valor de tu fe en este mundo? En la familia, en la iglesia. Porque hay que buscar que nuestro testimonio despierte en otros el hambre de Dios, que de ser tener la paz y la alegría que Él nos da. Que así como la sal era algo muy valioso, que también nuestra fe sea algo tan valioso y sólido que otros también lo quieran tener. Pero si ni para nosotros somos sal, si no sabemos dominar nuestra maldad, ¿cómo podremos distinguirnos? ¿Por el simple hecho de haber sido bautizados? Pero esta señal no basta si no va acompañada de un cambio de dirección, de un cambio de vida. ¿Cómo convenceremos al mundo si nos ven igual que a ellos? ¿Cómo vamos a proclamar la victoria de Dios si nos ven a nosotros amargados y derrotados? Y es que a veces tenemos con Dios una relación de contentillo. Lo buscamos porque necesitamos algo y cuando lo conseguimos, pues nos olvidamos de Él. Pero Él ha establecido una señal con nosotros y Él es fiel. Él ha establecido una alianza y estamos llamados a hacer todo de nuestra parte para mantenerla. Y no olvidemos lo que dice la palabra, que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Nosotros somos esa sal de la bolsita que decía antes, que se junta con la bolsita de sal de Dios.
Una sal que al mezclarse nos dice hijo mío y la nuestra le dice Padre mío. Y esto nos lleva a otra reflexión. Ser sal no significa quedarse sentadito en el banco de los domingos y ya he cumplido ya hasta el domingo que viene. Dios nos llama a ser luz, pero es que una bombilla no se enciende si primero no la encendemos, ¿verdad? Y Dios nos llama a ser sal, no a que seamos saleros, porque la sal de todo un salero no sirve absolutamente para nada. ¿Y cómo salimos del salero? Pues a través de nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Está llamado solamente el listo y el sabio a esparcir esa sal? Por supuesto que no, porque un recién convertido ya lo puede hacer, y de hecho lo hace, cuando vemos en él el gozo que muchas veces nosotros hemos perdido. Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, es normal, recién convertido estás efervescente, estás que vamos, que te sales, pero bueno, luego poco a poco ya te vas poniendo en tu sitio. ¿Realmente cuál es el sitio del cristiano, el primero o el segundo? Porque posiblemente estemos justificando que pasa algo, porque de hecho somos perdonados cada día por Dios, constantemente. Cada día se renuevan las promesas de Dios. Deberíamos de estar con ese gozo de continuo. Y sin embargo muchas veces, y también lo digo por mí, aparezco derrotado. Parece que el mundo me come. Cuando compartimos nuestro entendimiento y revelaciones de Dios, estamos esparciendo la sal y despertando la sensibilidad espiritual de las personas de nuestro entorno, tanto incrédulos como creyentes. Porque dentro de nosotros tenemos luz y sal para los que sufren en nuestro mundo. Y esto puede ser algo tan fácil como una llamada de teléfono a una persona que sabemos que está sufriendo de soledad. O puede ser tan complicado como juntarnos con otros hermanos y prender fuego al mundo espiritual diciendo que el amor es el verdadero camino. Tenemos el ejemplo de Jesús, que Él compartió su luz y su sal con todas las personas, sin hacer excepciones, lleno de amor y de compasión. Y mientras, pues bueno, vivimos en un mundo que no quiere saber nada. Los domingos son para disfrutarlos ellos, y nosotros, pues bueno, pues somos unos fanáticos, pero hay algo más. Hay algo que tenemos nosotros que ellos lo ven lógicamente, algo que no saben lo que es exactamente, pero es algo que ellos no pueden fabricar ni pueden entender. Y es que los creyentes somos la sal que da sentido al mundo. Yo he hablado a muchas personas que han negado y no quieren saber nada de Dios. Sin embargo, cuando necesitan consuelo, vienen a nosotros. No somos personas que dicen lo que se espera oír, pero somos personas que repartimos esperanza. Dios es algo maravilloso que tenemos y que ellos alcanzarían solamente con extender la mano. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, yo entraré contigo. Pero no lo hacen. Y en la eternidad lamentarán que estuvieron a punto, que lo tuvieron al alcance de la mano y no lo hicieron. Por eso tenemos la obligación de ser esa sal que les diga lo que hay una vida eterna, que hay un castigo, que Dios no es el buenazo que lo va a perdonar absolutamente todos y que todos vamos a ir al cielo. No, es que eso no lo dice la palabra. Si Dios mirase el planeta, esta parte de aquí, pues lo vería todo en tinieblas, salvo unos pequeños puntos de luz. Esta iglesia, la del Vendret, Cunit, Garraf, Igualada. Pequeños puntos de luz que se le resisten todavía al príncipe de este mundo. Nosotros somos de que esa luz se esparza y que nuestra sal purifique los corazones. Somos colaboradores junto con el Espíritu Santo, como decía antes, para redargullir de pecado a la gente, independientemente de que no nos quieran escuchar. Nosotros somos los responsables. Leía esta semana sobre el COVID, que decía que
por lo menos ha servido para desvelar una realidad. Y es que desde hace un año se vaciaron las iglesias y hoy en día continúan vacías, en general. Decía este artículo que el COVID ha servido para purificar las iglesias, porque ha puesto de manifiesto quién es verdaderamente un creyente y quién solamente estaba coqueteando con Dios. Personas que no asistían por miedo al COVID para no contaminarse, pero luego salías y las veías en las terrazas sin mascarilla, rodeado de gente tomándose algo. Es una pena. Porque si esto lo hacen por el COVID, si algún día es perseguida la iglesia, que algún día lo será, ¿dónde parará toda esta gente? Las iglesias, esto va a ser una estampida de gente. ¿Dónde estamos cada uno? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y para ser sal de la tierra hay que vivir el espíritu de las bienaventuranzas, es decir, hay que ser pobre de espíritu, es decir, sentirse nada absolutamente delante de Dios y actuar de acuerdo con esa realidad, mansos, humildes, misericordiosos, puros, y aceptar el sufrimiento dándole valor redentor. Tener deseo de santidad y andar seguros en medio de las críticas y las persecuciones. De todas estas cosas nos hablan las bienaventuranzas y debemos hablar nosotros al mundo, porque el mundo está insípido de la sabiduría divina y está intoxicado de sabiduría humana. El mundo está insípido de valores eternos e intoxicado de falsos valores, insípido de espiritualidad e intoxicado de materialismo. El fiel debe brillar no solamente por los dones que Dios le haya podido dar, sino por la forma en que coopera y obedece. Debe en todo tiempo comportarse de una manera excelente, es decir, en su hablar, en su vestir, en su lenguaje, en su comportamiento. El versículo de hoy es realmente bonito, ya que nos dice que nosotros debemos sal de esa tierra, ser la sal de la tierra, y nos da un privilegio, como decíamos antes, un protagonismo muy grande, nos hace colaboradores. Pero si la sal se desvaneciese, si esa sal, como decía antes en griego, se hace necia, ¿cómo se va a salar el mundo si la única sal somos nosotros? ¿Quién le dirá al mundo las maravillas de Dios? ¿Quién le dirá al mundo que hay perdón porque nuestros pecados están perdonados y dice Dios que no se acordará de ellos? Y esto es algo que incluso nosotros no lo aplicamos, porque hay creyentes que viven amargados por lo que un día hicieron y fueron. Pero si eso ya lo ha perdonado Dios, ¿de qué te sirve? ¿No dice Dios que Él no se va a acordar nunca más? Pues ¿qué sentido tiene que te acuerdes tú, si el que juzga es Él? Por eso dice Pablo, la vista puesta hacia adelante. No importa lo que fuiste, lo que dijiste, no importa. Vive ahora para el Señor. Y el ejemplo lo tenemos con Pablo, que decía antes. ¿Quién le dirá al mundo que la salvación es posible hoy todavía? Que hay una esperanza viva, segura, que nadie puede arrebatar. Pues somos tú y yo los que debemos hacerlos. El Señor espera que seamos herramientas fieles y eficaces en sus manos, pero eso tiene un precio. Hay que pagar un precio. Porque para esto hay que dejar que Jesús sea el timón de nuestra vida. El que lo maneje Él, que Él maneje nuestras vidas. Y no todo el mundo, y hablo de cristianos, están dispuestos a estos. Como dice la palabra, nuestras vidas son libros abiertos que otros leen. Es el ejemplo nuestro, es la sal que moverá los corazones y pasaremos a ser, como he dicho alguna vez, unos espejos donde otras personas querrán mirarse y querrán ser como nosotros porque les gusta lo que ven. Vasos donde otras personas pueden beber. Y hoy en día nos encontramos perplejos ante una sociedad que olvida sus fundamentos cristianos y prefiere vivir sin comprometerse con nada ni con nadie. Nos extraña que tantos bautizados vivan
unas vidas totalmente irreligiosas o impregnados de un barniz cultural? Yo creo que no nos debería de extrañar. Es lo que podemos esperar de una sociedad que empuja a los cristianos la fama, el poder, las riquezas. Satanás sabe qué hilos tiene que tomar en cada uno de nosotros para que caigamos. Jesús no nos manda a que salemos ambientes, sino personas. Y estas deben de notar que la vida con Jesús tiene otro sentido, tiene otro sabor. ¿Y cómo lo van a notar? Con nuestro ejemplo, mirándonos a nosotros. En algunas iglesias se dice que el anhelo del corazón de Dios en nuestra vida es nuestra felicidad. Que seamos realmente felices aquí en la tierra. Pues si te han dicho esto, te han engañado. El anhelo principal del corazón de Dios en este mundo no es nuestra felicidad. ¿Sabéis cuál es? Es nuestra madurez. Porque si así fuera, muchas de las circunstancias que ocurren no llevan precisamente a la felicidad, pero lo que sí que vemos en la palabra de Dios es que todas las cosas apuntan para que seamos mejores, para que sigamos desarrollando nuestro carácter cristiano, que cada día seamos más como Él. Por eso decía que el libro, la Biblia, es para nosotros, porque para conseguirlo, este libro es el libro de las instrucciones. Las cartas, por ejemplo, que escribió Pablo, no se los escribió a los incrédulos, se las escribió a iglesias. El anhelo principal del corazón de Dios, como digo, es nuestra madurez. Y las instrucciones están aquí. Una persona que no crece, retrocede. Y esto es algo que me gustaría que quedara bien claro. Yo no conozco cristianos que se estancan. Yo conozco cristianos que o van para adelante o están retrocediendo. Ninguno puede quedarse intacto y decir, bueno, mira, yo ahora mismo estoy contento, llevo una vida cristiana en mi iglesia, estoy bien como estoy y ya no me muevo de aquí porque he encontrado mi punto idóneo. Bueno, esto es mentira. La vida cristiana es un proceso tan dinámico que si no estás creciendo, el mundo te hará retroceder. ¿Sabéis lo que le dice el perro al hueso? Tú duro, yo tiempo. Y al final acabamos cayendo. Hermanos, nosotros debemos de procurar ser el ejemplo y modelo para los demás. En una iglesia que cada día es menos de Dios. En una iglesia que se politiza. En una iglesia que lo que quiere es llevarse bien con la sociedad y con el mundo. En una iglesia que no quiere tener conflictos y problemas, que se amolda a los tiempos que corren. Una iglesia que aboga por el divorcio y el aborto, por las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. En una iglesia que ha perdido su esencia, su sabor, que ya no es eficaz para detener la corrupción y el pecado. Nosotros tenemos un alto y sublime llamado de parte de Dios a ser la sal de esta tierra, pero para ellos debemos de estar dispuestos a padecer como soldados de Cristo. Un soldado normalmente defiende a su Señor y da la vida en una batalla por un sueldo. Nuestro sueldo es la vida eterna. Creo que vale la pena enrolarse en este ejército, ¿verdad? No es fácil de vivir de acuerdo con los principios y valores de Cristo en una sociedad que quiere hacer lo que Él quiere y que no le da la gana. Bueno, pues yo vivo mi vida y no me ato ni a nada ni a nadie. Por eso nuestra labor es ser sal. Porque si nuestra vida no impacta al mundo, entonces hemos perdido nuestro sabor. Algo no está funcionando. Es más, si nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, si la gente cuando estamos con ellos no ven algo distinto en nosotros, es que algo está fallando. Hemos dicho al principio que los judíos tenían el Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta, el mar más salado del mundo, tanto que la sal le da una densidad al agua que casi es imposible sumergirse. Su suelo es blanco, es muy bonito,
debido a la cantidad de sal que con los años se ha ido depositando en el suelo. Incluso en las orillas salen montones de sal, dándole al paisaje una vistosidad muy particular. Pero esa sal, como hemos dicho antes, no vale para nada. Está mezclado con yeso, con sodio, con magnesio. Un mar, un agua que es imposible para la vida animal, salvo para las bacterias. Y si nosotros nos mezclamos con el mundo, dejamos de ser una sal útil, pasaremos a ser la sal de ese mar. Y lo único que vamos a tener es el nombre de ese mar. Por eso hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de ser la sal que este mundo necesite. Por eso que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos capacite y nos dé el valor para ser diferentes en un mundo corrupto, un mundo lleno de tinieblas, donde nosotros tenemos que poner esa sal de Cristo. Por eso, con esto acabo, pidámosle a Dios ser sal pura y refinada. Pidámosle que nuestros ojos puedan ser los suyos, que nuestro abrazo transmita su fuerza, que nuestra sonrisa le acerque a otras personas. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tenemos, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, de poderlo hacer como pueblo tuyo. Y, Padre, Señor, ayúdanos, Señor, a que el mundo, Señor, no tire de nosotros, Señor, que podamos permanecer fieles, Señor, como atalayas, Señor, que podamos discernir en todo momento el privilegio que tenemos de colaborar contigo, Señor, que podamos ser esa sal que necesita el mundo, Señor, que nuestras manos lleven tu paz, Señor, y sobre todo que nuestros pies abran tus caminos, Señor. Pues te alabamos y te bendecimos, Señor, tu pueblo aquí reunido, y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén.